tenemos en los retos de la política a un extraordinario intelectual, profesor de dos universidades a lo largo de su vida en Colombia tan prestigiosas como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, Francisco Leal Buitrago, quien además hizo su doctorado en Madison, en la Universidad de Wisconsin, y del que todos hemos aprendido muchísimo. Su libro Estado y Política en Colombia es un clásico, y hoy pues es muy bienvenido a los retos de la política. Es para nosotros, Pacho, un placer tenerte con nosotros. El tema propuesto por Manolo es en el fondo la política en Colombia, porque hay demasiados factores que intervienen en el aspecto general de la política. Entonces, lo importante es tener en cuenta las características especiales que tiene Colombia con relación a los otros países de América Latina. Colombia es el país de mayor diversidad y fuentes hídricas dispersas en las regiones y subregiones de los países de América Latina, pero en términos relativos es esa mayor biodiversidad, términos relativos teniendo en cuenta el tamaño del territorio, de la población y de la economía. Sobre esa base, dada esa complejidad, la formación de la nación colombiana y junto con la formación del Estado, pues ha sido muy débil por la complejidad, insisto, del territorio. Y esa debilidad tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos menciono que la autonomía de las poblaciones en las regiones e incluso en las subregiones es muy grande, y esa ha sido una característica que se expresa o se expresó en la formación de ciudades. 5 grandes ciudades en las regiones y varias ciudades de buen tamaño en las subregiones. Eso es importante porque implica independencia, pero esa independencia afecta, que es la parte negativa, la fortaleza de la nación y por consiguiente la fortaleza del Estado. Dentro de la debilidad de las características de Colombia, la más importante, efecto negativo, son las violencias. Colombia ha sido, yo creo que sin el quizás, el país más violento de América Latina, con diversos tipos de violencia. ¿Por qué? Porque el Estado, dada esa fragilidad del Estado, no hace presencia legítima en más o menos la mitad del territorio nacional. Y eso hace que la competencia de la política de otros grupos frente al Estado sea muy grande y no logre el Estado tener una presencia legítima, y de ahí se derivan las diversas violencias, como las de mitad del siglo XIX, que fueron las guerras civiles, que culminó en el cambio de siglo del XIX al XX con la más grande de las guerras civiles, la Guerra de los 1000 días. Menciono posteriormente también lo que se presentó a partir de ahí, que fueron las hegemonías de partidos, que fue la insistencia de cada partido en permanecer en el gobierno por más tiempo, varios periodos. Y esos varios periodos al fin llegaban a un punto en donde había un cambio de hegemonía de partido, del liberal al conservador o del conservador al liberal, y se presentaban como efecto unos años y unas violencias especiales. Debo también tener en cuenta en eso que el Estado no hace presencia legítima, como decía antes, en más o menos la mitad del territorio nacional.
Eso tiene muchas consecuencias, como por ejemplo, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que se inició el fortalecimiento del desarrollo capitalista en la acumulación de capital por unos grupos pequeños con gran capacidad de acumulación de capital, frente a lo contrario, la marginalidad social de la mayoría de la población. Y esa marginalidad social hace que se tenga menos capacidad de empleo, o sea, mayor desempleo, y que haya necesidad de lo que se llama aquí en Colombia el rebusque para poder subsistir la población. Y eso tiene efectos cuando llegan a mayor edad, a ser viejos, puesto que no tienen posibilidad de tener pensiones. Entonces el rebusque se prolonga hasta prácticamente la muerte de la población, de la mayoría de la población que es pobre. El bipartidismo tuvo gran fortaleza durante todo este periodo por la competencia y dominaba todo el territorio nacional por regiones totalmente liberales, con municipios obviamente totalmente liberales y regiones completamente conservadoras del Partido Conservador. Y ahí la competencia que se dio incluso en términos de violencia. Menciono la solución que se quiso dar a las violencias, sobre todo después de la hegemonía del Partido Liberal, que fue de 1930 a 1946, y luego el cambio de hegemonía de 1946 con el triunfo del Partido Conservador, el presidente Mariano Ospina Pérez. En 1950 que hubo el cambio de gobierno, pero no de hegemonía, entró el más radical de todos los conservadores, que fue Laureano Gómez, y se intensificó la violencia, porque ahí aparecieron las guerrillas liberales del llano, y esas guerrillas liberales pues ocuparon un espacio dentro de la política muy grande. El hecho es que fue tan fuerte la violencia que una división en el Partido Conservador, el antiguo gobierno del presidente Ospina trató de que se frenaran las violencias y estimuló un golpe militar. La parte positiva que no mencioné anteriormente es que por la debilidad de la formación nacional sirvió para mantener una democracia en muchos aspectos formal, pero al menos una democracia, y la regularidad de las elecciones es muy importante y ha sido muy importante en Colombia. Eso no se da sino en países, por ejemplo, como Costa Rica, en gran medida Uruguay, pero no en los demás países. Colombia en ese sentido tiene una estabilidad democrática, así aparezca una democracia formal y no una democracia fuerte y con gran fortaleza dentro de la política. Entonces, volviendo al anterior, la solución de las violencias fue un pacto especial que se llamó el Frente Nacional, un pacto que trató de disminuir esa competencia entre los partidos y que se gestó entre los dos partidos, primero con la elección de el general Rojas Pinilla de 1953 a 1958, y tras cuando el general Rojas Pinilla buscó permanecer en el poder porque se amañó mucho, entonces los partidos todavía eran muy fuertes
y fue cuando apareció el Pacto del Frente Nacional. 16 años, 4 gobiernos alternados entre los dos partidos entre 1958 y 1974. Hubo un movimiento social muy fuerte en el que participaron los estudiantes, fue el primer gran movimiento estudiantil en Colombia. Hubo antes también movimientos, pero no tan fuertes, que obligó al general Rojas Pinilla a abandonar el poder, a dejar a sus 5 generales de mayor confianza con la esperanza a que lo llamaran posteriormente. Pero la respuesta de la fortaleza del bipartidismo fue la conformación del Frente Nacional. Entonces ese Frente Nacional funcionó muy bien, alternando, se aumentó la burocracia apoyada en el desarrollo capitalista, la burocracia del Estado, y ese aumento de la burocracia hizo que se disminuyera la fortaleza de los partidos, porque era una burocracia más o menos la mitad de liberales y la mitad de conservadores. Los que estaban antes en competencia, unos fuera y unos dentro del gobierno, entraban a formar parte del gobierno más o menos mitad y mitad, y eso debilita a los partidos. Entonces el Frente Nacional tiene el problema político de debilitar a partidos que antes, o al bipartidismo que antes era muy fuerte. Y ese debilitamiento hace que también en el pacto no se hubiera considerado una oposición democrática. Entonces eso estimuló una oposición violenta también, que fueron las guerrillas. La formación de las guerrillas desde mediados de los años 60, las dos principales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación, ELN, son las principales que se gestan más o menos a mediados de los años 60. Las características de las FARC fueron las antiguas guerrillas liberales, sobre todo las guerrillas del llano de la región de la Orinoquia, y la ELN fue formada principalmente por los movimientos estudiantiles y también por los trabajadores, las organizaciones sindicales. Lo que hay que insistir es en la parte de debilidad del bipartidismo, porque eso hace que con las violencias guerrilleras el Estado no tenga capacidad de combatir las guerrillas, y aparece la conformación de grupos paramilitares. Entonces aparece el paramilitarismo para combatir las guerrillas, y eso es al margen del Estado, aunque con algunos gobiernos apoyando al paramilitarismo. Eso se intensifica con el tiempo, sobre todo a finales del siglo XX, y alcanza los primeros años del siglo XXI. Dentro de la formación del paramilitarismo está el apoyo de los grandes capitales, de las grandes empresas, y la fragilidad de los gobiernos que permiten eso, porque a pesar de que tienen unas fuerzas militares cada vez más grandes, cada vez más ampliadas, no son capaces, dada la complejidad del territorio nacional, la falta de presencia legítima del Estado, no tienen la capacidad de combatir a las guerrillas, y de ahí la aparición de los paramilitares como formación de los grupos más ricos, de los hacendados, para poder enfrentar a las guerrillas. Llegamos nosotros al siglo XX, al siglo XXI, con esa situación de violencia
y en el año 2002 se produce un hecho político muy importante que fue la aparición de un candidato que yo lo bauticé en mis escritos neocaudillo, porque Colombia, dentro de las características especiales que tiene frente a la región latinoamericana, no ha tenido caudillismos como la mayor parte de los países latinoamericanos. Entonces la aparición en las elecciones del 2002 de Álvaro Uribe Vélez como candidato del Partido Liberal, que gana las elecciones por primera vez en la primera vuelta y por primera vez con mayores votos que la suma de los partidos liberal y conservador. Entonces eso hace que entre con gran capacidad y con gran poder y tenga una personalidad caudillista. Y esa personalidad caudillista hace que, y aquí viene una característica que no he mencionado, hace que tenga control sobre las fuerzas militares, porque el control previo a esos años no era sino de improvisación de los gobiernos, porque otra de las características negativas de Colombia está en que no ha tenido la posibilidad de tener una ley de defensa y seguridad como en la mayoría de los países de la región latinoamericana. Y la ley de defensa y seguridad implica que los gobiernos no improvisen en las estrategias que hagan para los militares, sino que estén dirigidas por una ley especial para evitar esas improvisaciones. Entonces, en Colombia, con un país de violencias y sin ley de seguridad y defensa, entonces lo que ha pasado son improvisación tras improvisaciones, que hace que las violencias se radicalicen aún más y no haya posibilidades de control. En cambio, Álvaro Uribe Vélez es el primer presidente que entra más o menos con capacidad de controlar las fuerzas militares. Entró con gran popularidad dentro de la opinión pública y por eso yo menciono que parte del neocaudillismo de Uribe fue el efecto teflón y la capacidad de los caudillos de poder intentar o al menos de buscar la prolongación en el poder. Logró de alguna manera, legal, digamos así, que se prolongara su mandato otros 4 años. Por eso las elecciones de Álvaro Uribe Vélez en su cargo de presidente fue de 2002 a 2010. Y en 2010 hubo un cambio de gobierno porque intentó seguir en el poder, pero la Corte Constitucional tumbó las intenciones y los decretos y las artimañas que hizo Uribe para prolongarse más en el poder. Entonces entró el presidente Juan Manuel Santos, que tuvo la ventaja sobre los demás presidentes, excepto Uribe, de valerse de las reglas de juego legales que tuvo Uribe para 12 periodos, para tener también 2 periodos de 2010 a 2018. Y con una promesa muy especial de hacer un proceso de paz. Y ese proceso de paz fue con la guerrilla más vieja de Colombia, desde que fue la primera que se creó, como mencioné, a mediados de la década de los 60, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hubo un proceso muy complejo de negociación con la guerrilla, incluso gran parte de él con sede en Cuba, en La Habana, Cuba, y apoyo del gobierno cubano, hasta que logró al fin lograrse el proceso de paz. Entonces el presidente Uribe, para estimular más su capacidad caudillista, lo que hizo fue polarizar el país
estando en contra del proceso de paz, diciendo que lo que se iba a importar en Colombia era el castrochavismo. Castro, con el nombre de los de la Revolución Cubana, los hermanos Castro, Fidel y Raúl, y chavismo con relación a el coronel Chávez en Venezuela. Entonces, eso fue lo que inspiró a Álvaro Uribe para polarizar aún más el país y para que él siguiera teniendo un apoyo popular muy grande. Sin embargo, el proceso de paz hizo que buena parte importante de la población apoyara el proceso de paz y estuviera a favor de lo que pretendía el presidente Juan Manuel Santos en la negociación. Sin embargo, esa polarización fue tan grande que el presidente Santos cometió un error que fue, sin tener la obligación constitucional ni legal, convocar un plebiscito para darle mucho más fuerza al acuerdo logrado con las FARC. Y tuvo la mala suerte que con una diferencia mínima ganó el no en contra del acuerdo de paz y perdió el sí a favor del acuerdo de paz. Fue una votación grande en Colombia y con una diferencia mínima pero negativa para fortalecer el efecto teflón del expresidente en ese momento, Uribe. Eso lo que ocurre es que de ahí en adelante vienen las divisiones, subdivisiones, el debilitamiento mayor del Partido Liberal y del Partido Conservador. Vienen el aumento de las candidaturas presidenciales o las precandidaturas presidenciales, vienen el aumento de las coaliciones, los precandidatos que no quieren que los partidos y estar apoyados por un partido, sino por firmas, dados reglas de juego que se establecieron, y eso permite que en las últimas elecciones, sobre todo las del 2016 y las del 2000, también las del Congreso, las elecciones del Congreso en términos de senadores y representantes, tengan demasiados grupos que demuestran ese debilitamiento de los partidos. El caso es que Álvaro Uribe alcanza a mantener su poder para nombrar un candidato en las elecciones de 2018, cuando sale el presidente Juan Manuel Santos y entra el que señala a Uribe en ese momento, que es el presidente Iván Duque, que va de 1918 a 2022. Y el presidente Duque es el último que está apoyado por Uribe, y una persona improvisada totalmente, porque no tiene capacidad de formación política. Estuvo muchos años en el exterior y lo que hizo fue no tener conocimiento del funcionamiento de la política en Colombia. Entró con muy poca capacidad de manejo político en 2018 de presidente, y eso hizo que el apoyo de la ciudadanía a Uribe disminuyera, paralelamente con la falta de apoyo al presidente Duque. Y así llegamos nosotros a este año, a 2022, que es un año electoral importante, porque por primera vez se presenta la posibilidad de que salga el uribismo
del poder, que venía desde 2002, como mencioné, cuando ganó las elecciones en primera vuelta el presidente Uribe, hasta 2018, cuando gana las elecciones el inepto y falto de experiencia presidente Duque. Entonces, en este año, lo que se da en vísperas electorales es, primero, el pacto histórico, en donde está el candidato Gustavo Petro. Ese movimiento político es el primer movimiento de izquierda real que tiene mayorías en las encuestas populares que se han hecho en Colombia. Entonces tiene gran posibilidad de pasar a la segunda vuelta, porque hay 2 vueltas, y es la primera vez que se observa esto, porque la tendencia de los partidos y de la política en Colombia es hacia la derecha, con muy pocas excepciones. Entonces esto es un caso muy especial. En segundo lugar está la coalición de la esperanza, en donde están varios precandidatos presidenciales, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, y por primera vez una mujer candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt. Eso es un sector de centro que aspira a reemplazar al poder de Uribe que tiene desde 2002. En tercer lugar están los partidos conservadores, más inclinados un poco al centro que al extremo derecho, que son Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U, en donde están dirigentes como David Barguil, Alex Char, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, y una mujer que tiene, Bayuna, que tiene buena capacidad política, Dilian Francisca Toros. Y por último está el Centro Democrático, que es el partido fundado por Uribe para cuando quiso fortalecer su inicio de debilidad en la política, donde está nominado el candidato Oscar Iván Zuluaga, señalado por Uribe. Hay un candidato que tiene buenas posibilidades, por lo menos, de entrar en las elecciones, que es Rodolfo Hernández, un exgobernador de Santander, que va a competir solo porque dice que no acepta ninguna alianza. Entonces, esperemos que por lo menos el candidato de centro entre en competencia con Petro en la segunda vuelta electoral, porque Petro tiene defectos de caudillista, tiene defectos de manejo autoritario. Entonces, ojalá haya un gobierno triunfante en Colombia en las segundas vueltas electorales con el candidato de centro. Eso es más o menos el contexto general, eludiendo muchos detalles que son importantes, pero no tanto como los aspectos que mencioné hasta este momento. Muchas gracias.